Quiero en primer lugar pedir disculpas si me escucha un poquito afónico o si de pronto estoy destornudando, pues he tenido una semana de mucha bendición, he compartido con hermanos en Cristo, con familiares y he tenido la oportunidad de ir a conocer lugares donde el clima es un poquito frío. eh, y creo que eso me ha perjudicado un poquito, pero con la ayuda del Señor vamos a transmitir el programa y sé de que es una palabra de bendición la que Dios tiene para cada uno de los oyentes. Y quiero saludar especialmente a cada hermano que sigue tomando a bien ser un oyente de este programa. Muchas gracias por sus oraciones. Estoy seguro que hay muchos que oran por su servidor para que Dios siempre dé palabra. Y creo con toda certeza que sí lo hay. Personas que se disponen a orar por los mensajeros. Voy a orar para entrar en la palabra. Tome lápiz y papel. No se olvide que le estoy recomendando siempre que tome lápiz y papel para que anote lo que hablo de la palabra, para que anote los versículos, para que después usted pueda tomar un tiempo de indagar la palabra. A veces nosotros los mensajeros nos equivocamos muchas veces y es bueno que el oyente esté atento y nos lo haga saber cuando muchas veces podemos dar una cita equivocada, pero lo más importante en este caso es que usted tome nota para que aprenda la palabra y esa palabra le ayude a usted en los momentos de necesidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio que me das una vez más de continuar en este medio para hacer llegar tu palabra a los oyentes. Sé que es una gran oportunidad la que este día me das de poder transmitir un mensaje de bendición. Muchas gracias, buen Dios. En tus manos me encomiendo para que me des la gracia para darme a entender. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero decirle que el tema es muy precioso. De hecho, es un tema que en la Biblia está escrito. Dice la prosperidad del que teme a Jehová. Cuando se habla de la prosperidad, muchos quieren asistir a una iglesia donde se habla de que los que se congregan ahí son prosperados, pero hay mucha gente que busca la prosperidad material, y la prosperidad de la que yo le voy a hablar hoy tiene que ver con lo espiritual y también con lo material, porque cuando Dios bendice, bendice. Dice la palabra que el que teme a Jehová le va tan bien que en su casa va a tener riqueza y bienes. Así es que alístese porque este tema está bien interesante. Prosperidad del que teme a Jehová. Muchos quieren ser prósperos, pero solo están pensando en una prosperidad terrenal donde tener dinero, tener carros, tener casas, tener terrenos. Esa es la prosperidad que la gente anhela. Pero tener prosperidad de paz en el corazón, de tener amor en el corazón, de tener esa fe inquebrantable de que un día vamos a una eternidad con Cristo, esa yo la veo como una riqueza, como una prosperidad en la vida del creyente. Busque Salmo capítulo 112 y verso 1. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El deleitarse en la palabra, yo creo que le trae riqueza al creyente. Dice el 112:2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Oiga bien lo que dice, que la descendencia será poderosa en la tierra. Pero ¿de qué poder está hablando acá?
Cuando dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es ser poderoso, tener el poder del Espíritu Santo sobre nosotros para poder combatir, como he dicho siempre, las anomalías. Entonces dice que la generación de los rectos será bendita. El Salmo 112:3 dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Qué precioso es saber que el que es obediente a la palabra de Dios va a tener bendición. Es una prosperidad tremenda. Y escuche bien este versículo de Isaías 26:3. Últimamente me lo he estado comiendo ese versículo donde dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es un versículo que me lo he estado comiendo, me lo he estado masticando y le digo, Señor, con razón tengo una paz tan grande, porque siempre estoy pensando en ti. Mi pensamiento está siempre en que quiero agradar a Dios, en que quiero hacer su voluntad. Siempre estoy testificando de que Dios es bueno. Y eso me ha dado una paz tremenda. Y cuando encuentro este versículo, digo yo, Padre, qué precioso eres. Cómo has dejado tanta palabra que quizás la leemos, pasamos por ahí y nunca nos damos cuenta de lo que representa esa palabra. Entonces, quiere decir que para nosotros empezar a vivir una vida prosperada, debemos de pedirle sabiduría al Señor, porque se necesita sabiduría en el Evangelio. Y en el Salmo 111, verso 10 en adelante, dice la palabra de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento, dice, tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Dice que buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Entonces debemos de pedirle al Señor sabiduría para tener ese temor reverente hacia el Señor, hacia su palabra. Y entonces vamos a tener un buen entendimiento, ¿verdad? Y vamos a practicar los mandamientos del Señor. Dice, su loor permanece para siempre. Y loor, vemos que es un elogio, alabanza. Yo diría, personalmente, si me dirían, ¿qué quiere decir loor? Diría agradecimiento. Agradecimiento a Dios. La alabanza a Dios es algo que ofrecemos en reconocimiento de su excelencia. Entonces yo creo que es importante, amados oyentes, que nosotros le pidamos al Señor ser obedientes a su palabra. ¿Sabe por qué? Porque si la obediencia está en nosotros, la obediencia a la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a ser bendecidos. Vemos que al pueblo de Israel se le dio tantas recomendaciones de que obedecieran la palabra de Dios, pero ellos fueron muy rebeldes y por eso anduvieron en muchos problemas, en muchas crisis, en muchas enfermedades, y eso es lo que está viviendo el pueblo de Dios hoy en día. Hay mucha rebeldía, nos descuidamos tanto, no meditamos en la palabra del Señor, no nos queremos someter a ella y por eso es que estamos como estamos. De aquí para allá, de allá para acá. Hay gente que anda buscando prosperidad. De hecho, hay iglesias que le denominan pare de sufrir porque le están vendiendo un evangelio barato. Porque en el evangelio muchas veces sufrimos y eso no significa que estamos en pobreza. Lo que estamos es pasando por una dificultad para aprender de esa dificultad, para ser más fuertes, para poder entender muchas veces que no solamente en prosperidad material se tiene al Señor, sino que muchas veces podemos estar en escasez, pero testificando que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es fiel, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la obediencia trae bendición. Si vemos en Levítico, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, Levítico 26:3 y 4 dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo
daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará fruto. ¿Saben? Muchas veces sí me preocupo cuando pongo de ejemplo mi vida de lo que estoy viviendo, pero es un testimonio que lo doy porque realmente es para honrar a Dios. Ese es el agradecimiento que yo manifiesto a Dios, testificando de lo que Dios es bueno. Si anduvieres, dicen, mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Fíjense que es impactante esto. Eso lo dijeron al pueblo de Israel. Pero yo estoy viendo esto, que con solo el hecho que yo anhelo servirle al Señor con un corazón íntegro, aunque tenga deficiencias, pero como estoy anhelando ser un mejor creyente y estoy siempre meditando, perseverando, como dice este pasaje en Isaías, que el Señor guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Entonces, teniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento en mi vida, y bajo esa tranquilidad que siento de ser un servidor de Dios, he podido ver que en tiempos donde otros no les produce lo que siembran, yo estoy cosechando. Y ese es el favor de Dios. Entonces, podemos decir que aquello que se le dijo a aquel pueblo de Israel, y nosotros que ahora somos el pueblo de Israel espiritual, nosotros podemos ver que es real lo que dice la palabra. Dice, yo daré lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Yo he podido ver en lo poco que yo he visto, si yo siembro una plantita de caña, cómo se extiende la cosecha. De hecho, este año hemos sacado jugo de caña de un cojollito apenas que sembré. He podido ver cómo Dios ha multiplicado. Un tan solo arbolito de naranja en mi casa ha dado naranjas para los vecinos, para mucha gente. He llevado a la frontera naranjas para sacar jugo. Ha sido una bendición el poder ver cómo Dios bendice a aquellos que le creen. Yo soy uno de los que creo, por eso siempre he dicho, mi mensaje siempre va a ser con testimonio viviente, que la gente es fiel testigo de lo que estoy diciendo, de que muchas veces he sembrado un palito de guayaba, da pero infinidad de guayabas, y cuántas personas son bendecidas. Unas plantitas de banano que hemos sembrado por ahí, aquella gran tallería que siempre hay para compartir con los vecinos. Entonces, yo veo que esto que se le dijo al pueblo de Israel, que si ellos anduvieren en los decretos que Dios estaba pidiendo que se guardaran, en los mandamientos, Él iba a bendecir, iba a dar lluvia en su tiempo. Pero hoy, ¿por qué es que hay tanta crisis? Porque la gente no quiere poner por obra. Yo siempre estoy yendo a los lugares a los campos donde hay mucha pobreza, en el sentido que la gente tiene su mente entenebrecida, no ha entendido que nosotros podemos marcar la diferencia, que cuando vamos a labrar la tierra debemos decirle al Señor que si da buena cosecha va a ser para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él, para testificar que Él fue el que dio la buena cosecha. Entonces, las personas que han puesto por obra los consejos que yo les he dado, a los campesinos que yo he llegado diciéndoles que oren cuando van a sembrar un árbol frutal, que oren cuando van a sembrar maíz. Hay personas que están produciendo en un solo terreno, producen café, plátano, producen maíz. Mientras el café estaba pequeño, producían maíz, frijoles. Ahora ya creció, ahora la sombra del café son los plátanos. Y ahí está la cosecha admirable. Y esos hermanos dicen, hermano Moisés, que gracias por haberlo dado el consejo. Porque yo les digo que si nosotros estamos interesados en agradar a Dios y viviendo en completa paz, porque estamos perseverando, nuestros pensamientos siempre perseveran en Él, porque confiamos en Él, entonces va a haber bendición. Y yo lo veo que esa es una prosperidad, no como aquella gente que cree que solamente teniendo grandes cuentas en el banco. Entonces vemos que Dios ha tratado de muchas maneras con el hombre. Vemos cuando el pueblo de Israel murmuró contra Moisés en el desierto. Empezaron a murmurar. Hay gente que murmura contra los pastores. ¿Por qué? Porque
no ven que las cosas les están saliendo bien. Que hay momentos difíciles, hay momentos que las cosechas no dan, pero por una X razón nosotros debemos de entender que Dios es misericordioso y que si en algo no funcionó, por ejemplo, hay personas que no le ha funcionado la cosecha de papa y aprovechan, le siembran maíz y es una gran cantidad de maíz que sacaron ahí en ese terreno. Entonces hay que buscarle de cualquier manera, siempre hay que buscarle una forma, una salida a las cosas que estén difíciles. Dios en su misericordia, cuando dice que el pueblo clamó cuando encontraron las aguas amargas, pudieron ellos reclamarle y le dijeron a Moisés: ¿y ahora qué vamos a beber? Si esta agua está amarga. Entonces viene Moisés y clamó a Dios, a Jehová, dice, y Jehová le mostró un gran árbol a Moisés, y Moisés lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, les dio decretos, ¿verdad? Les dio ordenanzas ahí, porque allí los probó. Muchas veces vamos a pasar dificultades porque Dios nos está probando a nosotros. Muchas veces a mí se me ha tocado llorar por las necesidades de los demás. Hay hermanos que están pasando una dificultad. Me imagino Moisés con todo este pueblo que estaba atribulado, queriendo beber agua y el agua amarga, pidiéndole. A mí me ha tocado llorar por la crisis que está pasando determinadas personas. En un lugar que anduve, un hombre no podía detener el agua en el estanque porque lo tenía roto. Y él no lo podía remendar. ¿Por qué? Porque no tenía dinero, se había caído, se había quebrado unas costillas. Una crisis tremenda. Y yo le decía: Señor, provee, Padre, por favor, para este hombre, para que pueda remendar ese estanque, que pueda comprar el material y pueda detener el agua que ellos estancan ahí, porque las aguas son escasas en ese lugar. Y como una locura lo que estaba viviendo, y yo llorando por la necesidad de este hombre. Pero de pronto el Señor me provee y lo puedo bendecir para que este hombre arregle su estanque. Y este hombre ahora está agradecido porque Dios lo bendijo a través de una ofrenda que Dios puso en sus manos. Y esto es bendición, esto yo lo veo que es bendición. Entonces vemos que ahí mismo en Éxodo 15:24, Éxodo 15:24 le leí. Y en el 25 y el 26 le he leído, que dice que Dios les dio ordenanza y los probó en ese lugar. Pero ¿sabe lo que les dijo? Escuche bien lo que les dice. En Éxodo 15:26 les dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Oiga bien lo que dice, y esto está vigente. Por eso es que a veces me preocupa a mí cuando hay gente que está enferma, porque no quiere acudir a la voz de Dios. Y la voz de Dios está plasmada en este libro. En este libro está plasmada la voz de Dios, en la Biblia. Muchas veces obviamente Dios habla a nuestro corazón, pero la palabra certera que está aquí en este libro, porque es la inspiración de Dios, está vigente, así como se lo dijo al pueblo de Israel. Y óigame bien lo que le voy a decir en este día. Si usted oye atentamente la voz de Dios plasmada en la palabra, y si usted hiciere lo recto delante de los ojos de Dios, y diere oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, o todas las enseñanzas, la enfermedad que se ha enviado para las personas que no conocen de Dios no le van a llegar a usted. Y si usted ya le llegó una enfermedad y está atravesando una crisis, entonces ha venido el regalo de Dios a través del Espíritu Santo para que usted pueda sacudirse y reprender esa enfermedad, porque hay espíritus de enfermedad que se apoderan en el creyente por no estar obedeciendo la palabra de Dios. Entonces usted va a poder venir a decirle al Señor que le conoce como un Dios sanador. De hecho, le hablé de la destornudadera que tenía y que le estaba pidiendo disculpas si me escuchaba afónico, si me escuchaba destornudando en los 30 minutos que le quiero predicar. Y he estado reprendiendo y le digo:
que se vaya esa destornudadera mientras esté predicando. No quiero que me estorbe. Y ahí estoy limpiándome mis narices porque está saliendo mucha agua, mucho líquido me está saliendo por la nariz porque la destornudadera me ha estado atacando. ¿Y sabe qué? La estoy reprendiendo en el nombre de Jesús. Muchas veces que me ha tocado que compartir, estoy muy mal con una tos tremenda y empiezo a reprenderla. Empiezo a decirle a ese espíritu de enfermedad que se vaya. Y con ese coraje muchas veces llego a las casas de los hermanos que están enfermos y a reprender enfermedades, a decirles que se vayan de la vida de estos creyentes y que también aprendan a oír la voz del Señor. Aquí está en la Biblia lo que debemos de hacer si estamos enfermos. Yo no digo que no me voy a enfermar, claro que las enfermedades llegan, porque tanto virus, tanta contaminación que hay, nos enfermamos. Pero si nosotros, amados hermanos, obedecemos la palabra de Dios, vamos a ser muy bendecidos. Y el que oye la palabra de Dios, más el que me oye, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal, dice Proverbios 1:33. A veces nos afanamos tanto, nos preocupamos tanto, porque no estamos escuchando la palabra de Dios. Y toda la Escritura es inspirada por Dios, amados oyentes. Toda la Escritura, por más que le busquemos, por aquí, por allá. Claro, hay escritos que podemos decir que si nos aplicamos para hoy, pues los salimos de la gracia. Nos salimos de la gracia, ¿verdad? El pueblo de Israel no pudo. La raza humana siempre ha venido siendo tratada de parte de Dios. Y hay dispensaciones en las que Dios ha tratado con el hombre de muchas maneras, pero no pudieron obtener salvación por medio de las obras, y fue necesario que por gracia seamos salvos ahora. Y ahora que nosotros podemos tener el privilegio de oír atentamente la voz de Dios para vivir tranquilos sin temor al mal. ¿Sabe por qué? Porque de una u otra manera nos vamos a morir, sea de una gripe, de una enfermedad, de un ataque, lo que sea, usted se va a ir para el otro lado. Pero qué mejor que sea para salvación en Cristo Jesús. Entonces yo quiero en esta preciosa hora que nos pongamos a cuenta. Nos pongamos a cuenta si estaremos realmente viviendo bendecidos a través de la obediencia al Señor. ¿Será que estamos prosperados porque estamos con un temor reverente a la santidad de Dios? Si no lo estamos, pues ese es tiempo de comenzar. No se preocupe tanto de la prosperidad material. Preocúpese por una prosperidad espiritual, porque a raíz de eso va a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Va a venir bendición a su vida. Por eso yo he podido ver, en cierta oportunidad estaba dando un estudio y al estudio llegó una persona que desde que entró danzando y dijo, gloria a Dios porque llegué a tiempo del estudio. Y se imagina, esta mujer, era una mujer que de hecho está con el Señor, ya le estoy hablando de hace muchos años. Esta mujer entró muy contenta a la reunión y ¿sabe qué? Andaba desde su brazo una bolsa de sangre con agua prácticamente, era como sanguaza, le puedo decir, espero que me entienda, o sea, una sangre que se había diluido, ya casi es agua. A ella le estaban haciendo diálisis como 5 veces al día, le limpiaban su sangre, le ponían sangre y esta mujer se estaba muriendo, pero con una felicidad, con un gozo impresionante, a tal grado que Dios me dijo que le hablara del gozo de la salvación a las personas que estaban reunidas en ese lugar. Y recuerdo que fue algo impactante porque esta mujer hasta el último día que vivió se fue con gozo. Eso yo veo que es riqueza, eso veo yo que es prosperidad, porque esta mujer tenía un temor reverente a Dios, amaba la salvación, la cuidaba y lo manifestaba con el gozo que tenía. Y hay gente que con un dolorcito de cabeza está preocupado. Posiblemente ese sea su servidor. Por una destornudadera estaba preocupado, que no me iba a quedar chance de preparar el mensaje, de grabar el mensaje para enviarlo a la radio. Entonces, a veces nos preocupamos de nada y hay gente que está
sufriendo de un cáncer terminal. Yo conozco personas que ya no tienen estómago, están destruidos por dentro y tienen un gozo que todavía tienen aliento de vida y pueden glorificar a Dios, pueden dar alabanza, pueden dar agradecimiento porque están seguros. Eso yo lo veo que es prosperidad. Entonces, la prosperidad del que teme a Dios es una prosperidad tremenda. ¿Por qué? Porque va a tener tranquilidad, va a tener paz en el corazón, independientemente de lo que esté viviendo. Y lo más hermoso de estas personas que temen a Dios, dice la palabra, que su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Yo le puedo decir, a veces en la casa habrá tal vez para una tacita de café, pero hay una riqueza tan grande que dentro de ese tiempo que nos hemos tomado una taza de café, ha venido la persona a confesar su necesidad ante Dios, obviamente, porque eso se llama confesar con nuestra boca el problema que tenemos. Cuando confesamos ante los siervos que tenemos un problema y que necesitamos ayuda espiritual, es cuando he acudido al trono de la gracia. Y de aquí se ha ido gente de mi casa restaurada. He ido a lugares donde Dios ha abierto los labios de las personas, han confesado su pecado o la necesidad que tienen de ser restaurados. Y cuando Dios muestra dónde está la raíz del problema, empezamos a darle el consejo, empezamos a orar por esta situación. Hace un tiempo me llamó, y de hecho un saludo a mi amado hermano allá por Jiquilaca. Hace un tiempo me llamó que no podía ver bien la palabra y que necesita la visión. Y me pidió una ayuda en ese momento. Le digo, varón, no puedo ayudarle ahorita, pero sé que Dios provee. Y ahorita mismo vamos a pedir lo que usted necesita. Y hace poco me llamó, me dijo, hermano, ya Dios proveyó para yo poder acudir al médico. Entonces, lo que yo hago es que hago caso omiso de lo que la palabra dice, que si pedimos con fe, creyendo, Dios va a hacer cosas a favor nuestro, a favor de nuestros hermanos. Y esto yo lo veo como una prosperidad. Así es que, amado oyente, no quiero cansarlo, ya el tiempo se me fue. Y gracias a Dios que son minutitos los que faltan y no he destornudado, gloria a Dios. Solo quiero decirle, aprovechemos la prosperidad. ¿Cómo la vamos a lograr? Temiendo a Jehová, teniendo un temor reverente a Dios. Ser agradecido porque va a haber bienes y riqueza en la casa. Y la justicia del creyente va a permanecer para siempre. Así es que yo le invito a todo creyente que escucha esta radio, examínese una vez más. ¿Será que usted está disfrutando de la prosperidad que Dios da? Y si no lo está logrando, pues empiece a nutrirse con la palabra y acuda a lo que dice la palabra. ¿Sabe qué he hecho yo cuando dice la palabra que el Señor vino para dar vida y vida en abundancia? Yo le he dicho, Señor, esto no es abundancia. Esto no es abundancia. Esto es destrucción. Esto es robo. Porque a veces el diablo le quiere robar los bienes materiales, la paz, la salud, muchas cosas. Entonces, si la Biblia dice que el Señor vino para darme vida en abundancia, no solo quiero ver abundancia de bienes materiales, también quiero ver abundancia de paz en mi corazón, abundancia de amor en mi corazón, abundancia de justicia en mi corazón, abundancia de fe en mi corazón, en mi vida. Y de esa abundancia yo quiero compartir con otros. He llegado a lugares donde hay tierra árida. Hay lugares donde Dios se manifiesta. Fíjese que un hombre me dijo que tenía un sueño una vez. Un hombre de Dios me dijo, he tenido un sueño que estoy luchando con una gran tubería. Le digo, pues que Dios lo va a bendecir, que de pronto en su propiedad va a empezar a haber agua. ¿Y sabe qué? Dicho y hecho, él hizo un edificio en un lugar que era pura roca y empezó a romper la roca, ¿Y sabe qué? Es impactante la cantidad de agua que salió allí. Y ahora tiene agua hasta para darle al pueblo. Y eso es real, que Dios da riqueza a aquel que le cree, da riqueza espiritual en primer lugar. Y si hay riqueza material, pues gloria a Dios. Si Dios lo corona de riqueza material, no se llene solo usted. Comparta con aquellos
que tienen necesidad. Hace poco el hermano Ovidio Rivera anunció de que se está haciendo, se va a haber un templo en el Aguaje. Y yo le digo, Dios va a proveer, y le he puesto fe y todavía no he dado un granito de arena. Y estoy sorprendido de que mucha gente ya puso dinero para comprar un metro, para comprar esto, para comprar, y yo todavía no he hecho. Pero sabe que he tenido una fe que Dios va a proveer. Y si Dios me prosperara, me diera, yo voy a poner algo en ese templo, en ese lugar. Pero si no me da el Señor el privilegio de poner dinero, por lo menos he puesto esa fe inquebrantable de que Dios va a usar al que le place. Entonces yo me despido en esta hora, invitándole a cada creyente que hoy más que nunca busquemos la prosperidad, teniendo un temor a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este privilegio que me has dado de poder bendecir a la audiencia de Radio Nazaret con este tema. Te pido que me sigas dando la gracia para continuar anunciando tu palabra. He mencionado algo de lo que está sucediendo en el Aguaje, porque me lo trajiste en este momento a mi mente, porque está guardado en mi corazón. Y sé que esas oraciones están llegando al cielo, donde vamos a ver esa comunidad del Aguaje prosperada con esa iglesia poderosa que se está levantando ahí, con un edificio que tú les vas a proveer. Va a ser sorprendente lo que ellos van a ver de lo que tú eres capaz de hacer cuando hay gente que te cree. Así que bendecimos a la vida del hermano Ovidio Rivera, su familia, que están dispuestos a servirte en ese lugar.